Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio en esta noche y vamos a empezar con orando, ¿verdad? Es muy importante que siempre podamos traer nuestras peticiones delante del Señor. Así que, Padre, te damos gracias porque una vez más tú eres fiel con nosotros. Nos guardas, nos cubres, nos proteges. Señor, gracias porque nada pasa sino el consentimiento tuyo. Gracias porque eres bueno, porque en gran manera, Señor, dependemos de ti, Señor. Y cuando digo en gran manera, Señor, me refiero a todo, pero hay cosas que nosotros no podemos hacer. Hay cosas que nosotros no podemos proveer para nosotros, como la paz, como la tranquilidad, como esa tranquilidad que como humanos necesitamos. Porque muchos, Señor, no solo nos preparamos para el futuro, para el día de mañana, sino que cometemos el error de estar ansiosos por el día de mañana. Pero cuando viene tu presencia a nuestras vidas, es esa paz que inunda nuestro ser, esa tranquilidad en gran manera, esas bendiciones que vienen de ti. Señor, que cada día podamos, Señor, hacer tu voluntad, que cada día tu reino venga sobre nuestras vidas. Señor, no te apartes, no te alejes de nosotros. Padre, te necesitamos. Necesitamos más de ti, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu misericordia. Señor, solos no podemos hacer nada y solos no llegaremos a ningún lado. Nuestro corazón, cuando tiene estabilidad, se cree fuerte y cometemos el error de olvidarnos de ti. Pero cuando vienen las dificultades, ese corazón fuerte se vuelve en corazón cobarde, en un corazón temeroso, ansioso, preocupado. Y muchas veces, Señor, mentiroso. Porque estamos en medio de la aflicción y decimos, no necesito de nadie o no necesito nada. Voy a salir cuando sabemos que no es así. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, que podamos amarte. Señor, que cada día podamos decir, venga tu reino a nuestra vida y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque es el mejor camino, hacer tu voluntad, rendir nuestra voluntad a ti. Gracias, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Tú cubres todas las cosas. Tú sabes lo que nosotros necesitamos, aún cuando no ha llegado esa necesidad a nuestras vidas. Y tú ya tienes una provisión. Gracias, Padre. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre. Gracias por darnos vida y darnos salud. Señor, que cada día con tu palabra podamos, aprendamos y desarrollemos el rendir todas las áreas de nuestras vidas. Que en nosotros esté el deseo de siempre buscar lo espiritual antes que lo terrenal. Porque teniendo lo espiritual, tú siempre proveerás algo terrenal y mejor de lo que nosotros podemos alcanzar. Señor, tuyo es el poder. Tuyo es el reino, la gloria, por todos los siglos. Así has sido tú, desde los siglos hasta los siglos. Gracias, gracias. Señor, queremos pedirte por la familia Reyes Nolasco, así también en la familia González, en la familia Salazar, que tú puedas traer, Señor, fortaleza a sus vidas. Padre, fortalécelo.
Señor, también te pedimos por la vida y la salud de nuestra hermana Delmi Chacón. Señor, que tú sigas haciendo la obra de restauración completa en su vida. Padre, primeramente, trae paz a su alma. Señor, porque con paz va a poder afrontar y también con paz va a creer y con paz va a esperar siempre tu respuesta. Señor, trae paz, pero también te pedimos que traigas salud a su cuerpo. Señor, no sabemos cuál o qué es lo que está originando, Padre, esta inflamación en su cerebro. Pero, Padre, que traigas paz a su alma. Señor, si es en algo físico, que tú puedas poner tu mano de salud sobre ese organismo. Si es algo emocional, si es algo de su alma lo que está causando esta enfermedad, esta situación, que tú puedas tomar el control de sus emociones y que ella pueda recordar que no importa si es algo físico o algo emocional, tú tienes el control de todas las cosas. Tu reino es inamovible y no hay otro como tú. Padre, también te queremos pedir, Padre, por la vida de Leo Van Helber, por la vida de tu hijo, Señor. Padre, que tú pongas tu mano de salud sobre su vida. Señor, guárdalo en su viaje. Señor, que tú pongas gracia ante los médicos que lo van a tratar. Señor, para ti no hay nada imposible. Y para ti, Señor, tú que eres el médico por excelencia, te pedimos que tú traigas salud a su vida. También así como en la vida de nuestra hermana Marina de Aguilar, Padre. Gracias. Señor, también quiero pedirte, Señor, por nuestros hermanos Rodas Paradas en Panamá. Señor, que tú los puedas bendecir como lo has hecho hasta el día de hoy. Señor, bendice a cada uno de ellos. Gracias porque tú siempre, Señor, tú siempre has guardado sus vidas y lo seguirás haciendo. Señor, toda necesidad, toda provisión, que tú puedas bendecirlos, Padre. Y gracias porque lo has hecho hasta el día de hoy en cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio, permítame. Vamos a dar inicio a la enseñanza de este día y vamos a seguir, vamos a seguir estudiando el libro de Deuteronomio. El día de hoy la enseñanza es amonestación contra la rebeldía. Amonestación contra la rebeldía. Acompáñeme al libro de Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, versículos del 1 al 9. Deuteronomio 11, del 1 al 9. Así que, fíjense que como tema tengo yo aquí, importancia de obedecer la palabra de Dios. Ese es el tema que le han puesto a mi Biblia. Yo tengo una Scofield. Esa es la edición, ¿verdad? La palabra sigue siendo la misma. Siempre ocupo Reina Valera 1960. Para mí considero que una de las Biblias o la versión que más me gusta. Y tal vez confiable. Hay diferentes versiones. Pero bueno, dice Deuteronomio 11 del 1 al 9. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová nuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos,
cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Amén. Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con su familia, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y versículo 9, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que habría de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Señor, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, atamos y sujetamos todo aquello que se mueve en los aires, todo aquello que quiere estorbar. Amén. Bueno, fíjese que aquí podemos ver algo muy interesante. La presente generación con la que está hablando Moisés no era responsable de aquella generación que fracasó al no haber querido entrar a Canaán, al no haber querido enfrentar la toma de la tierra prometida en aquella primera oportunidad. El Señor estaba con ellos, entonces, aunque estos no tenían ninguna capacidad militar, si podemos decir, pero el Señor estaba con ellos, era suficiente motivo como para que ellos pudieran llegar y tomar Canaán. No tenían ninguna excusa, Dios estaba con ellos. Entonces, además, Moisés hace hincapié en el hecho de que Dios estaba haciendo un pacto directamente con ellos ahora. Estamos hablando de que esta ya era otra generación. ¿Por qué? Porque de aquella generación que rehusó a entrar a Canaán, los menores de 20 murieron. Perdón. Únicamente los menores de 20 en estos 40 años son los que habían quedado y crecido. Y de estos es que había salido una nueva descendencia o más pueblo. Pero aquellos que eran mayores de 20, todos estos murieron, excepto Moisés, Josué y Caleb. Amén. Entonces son los únicos que habían permanecido hasta este tiempo. Entonces, ahora se les advertía que aprendieran de la manera en que Dios había tratado con ellos desde que salieron de Egipto. Y empieza con: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy por qué no habló con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, el rey de Egipto, y a toda su tierra. Entonces, esta generación de los que quedaron de menores de 20, pues ellos habían visto todo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Entonces, ahora estos que iban a entrar eran responsables de poder comprender las experiencias que ellos habían tenido durante los años en el desierto. Ellos venían de estar 40 años dando vueltas en el desierto. Entonces, ahora sí, ellos eran responsables de lo que Dios había hecho con ellos estos 40 años en el desierto. No tenían excusa. Era muy diferente la situación. Sus hijos, los que aún estaban muy jóvenes para apreciar esas cosas, o los que aún no habían nacido, dependerían de ellos para conocer lo que Dios había hecho. Imagínense, todos aquellos que nacieron en el desierto no vieron las obras que el Señor hizo, no vieron la liberación del pueblo de Israel. Ellos no vieron eso.
Entonces, ahora estos que eran padres, estos que habían estado en este tiempo, eran responsables de enseñarle a estos jóvenes lo que Dios había hecho. Entonces, vemos aquí en el versículo 11 que Moisés lo que hace es una conclusión de la exhortación a Israel. Hemos venido estudiando poco a poco desde el capítulo 8 y mire cómo son las cosas. No, digamos, así lo quiso el Señor, ¿verdad? Pero probablemente, digamos, hubiera sido, bueno, para otra ocasión, ¿verdad? Haber empezado desde el capítulo 1, ¿verdad? Del libro de Deuteronomio. Pero mire, es importante conocer todos los libros de la ley, los levíticos, la ley, todo lo que el Señor demanda. Y no caiga en el error, como muchos dicen, que la ley mosaica ya no vale para nada. No. La ley mosaica a usted y a mí ya no nos condena. Eso es lo que sucede con la ley. Ya no nos condena, pero sirve para preservación de nuestras vidas. Esa es la diferencia. La salvación ahora es por fe y es por medio del Señor, que Él cumplió la ley. Pero la ley sigue siendo la ley del Señor, porque entonces quedaría invalidado: no matarás, no robarás, cosas que no están invalidadas, como no harás imágenes, no tendrás dioses ajenos. Entonces, la ley a usted y a mí nos preserva, mas ya no nos condena, ¿ok? Entonces, volviendo otra vez, esta exhortación empezó con aquella reformulación en los 10 mandamientos, ¿verdad? Y sirve como este fondo histórico para la introducción de la ley que vemos de la deuteronómica, que están de los capítulos de Deuteronomio del 12 al 28. Entonces, ahora, ¿para qué sirvió esta exhortación, esta amonestación, este recuerdo de lo que habían hecho los padres de estos? Entonces, le provee a Israel lo que necesita para vivir en la tierra prometida. Era la provisión. Entonces, mire, la provisión no solo es material, porque usted y yo necesitamos una provisión espiritual. Y en cambio, esto, lo que Moisés le está volviendo a decir, es una provisión espiritual. ¿Por qué? Porque Israel necesitaba cumplir los mandamientos de Dios, la ley, para vivir en la tierra prometida. Entonces, en este capítulo, Moisés rápidamente repite los eventos del Éxodo para declarar que la desobediencia tiene sus consecuencias y trae el juicio de Jehová sobre la nación. Porque dice, otra vez el versículo 2, y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios. Recuerde, estos que habían nacido en el desierto no tenían conocimiento. Y empieza: su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Oiga, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros. Ahí estamos viendo dos. Tercero, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó. Y el 6, y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Entonces, el versículo 1 es la continuación es lo que une, como que del versículo 12 del capítulo 10. Recuerde, para que no hagamos un trabalenguas, estamos viendo el capítulo 11, pero pareciera que desde el versículo 12 del capítulo 10 hasta el 22 que termina, más el 1, como que fuera una unión, ¿verdad? Eso es lo que une
esta parte. Entonces, Moisés termina su exhortación de amar a Jehová y obedecer sus mandamientos, apelando, recordando al pasado, amén, al pasado de lo que había vivido los padres de ellos, para hacerle hincapié a esta nueva generación que se preparaba para entrar a Canaán. ¿Por qué? Porque una nueva generación, porque si alguno de estos nació el día que salieron de Egipto, entonces aproximadamente ya tenía 40 años. O alguna mujer ya iba embarazada y nace en el desierto, ya tenía aproximadamente 40 años. ¿Cuántos no habrán nacido? ¿Cuántos habrían de 40, de 35, de 30? ¿Cuántos habrían de 20 años? Etcétera. Entonces, este grupo había sido testigo de cómo Jehová disciplinó al pueblo que había salido de Egipto. Esta generación o estos israelitas que no murieron, ¿sí? Que murieron sus padres, pero que ellos no murieron, eran testigos de todas las veces que el Señor tuvo que disciplinar a Egipto. Entonces, el pueblo que había salido de Egipto pereció en el desierto y solamente sus hijos, aquellos que tenían, como decía hace un momento, menos de 20 años, y aquellos que habían nacido en el desierto durante estos 40 años de peregrinación, iban a heredar la tierra que Jehová había prometido dar a los descendientes de Abraham. ¿Por qué les tocaba a ellos recibirla? Porque ellos eran descendientes de Abraham. Porque se recuerda que también vimos de que el Señor le dijo a Moisés, apártate, me lo voy a hacer pedazos. ¿Sí? Porque así es. Muchos de nosotros no hemos sido destruidos ni nada, porque el Señor tiene misericordia de nuestras vidas. Entonces, versículo 2. Quiero leer el versículo 2 una vez más. Y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Aquí habla, no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios. La palabra disciplina, que es del hebreo musar, significa instrucción. Entonces, la instrucción que había dado a Israel estaba en su grandeza, en su mano poderosa, en su brazo extendido, sus señales y toda la obra que hizo en Egipto para redimir a Israel de la casa de servidumbre. Porque el versículo 3 dice, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Le estaba diciendo, Israel, sus padres eran esclavos. Ustedes que estaban, ¿verdad?, para entrar, les dice, ustedes nacieron esclavos, pero los hice libres. Y les dice, sus hijos ya no nacieron esclavos, sus hijos ahora nacieron libres y ahora están listos para poder entrar a tomar la tierra. Entonces, en cada uno de estos eventos en donde podemos ver la disciplina de Jehová, fue manifestada con el propósito de instruir al pueblo de Israel, para que conocieran que solamente Jehová era Dios. Mire, ¿por qué viene entonces la disciplina a nuestras vidas? Es para hacernos entender de que Jehová es el único Dios. No podemos andar en medio de otras cosas. Entonces, la disciplina de Jehová significaba una educación moral, quiera llamarlo religiosa o espiritual, de su pueblo.
religiosa por el sentido de que recuerden que había, ¿cómo se llama? Había que se me va la palabra. ¿Cómo se llama? Los rituales, todo lo que se hacía. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Ahora, la esclavitud en Egipto y la peregrinación en el desierto sirvieron como la escuela donde Israel aprendió a amar a su Dios y a obedecer sus mandamientos. Mire, así como Israel peregrinó durante 40 años en el desierto, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Amén. Así de simple. Ahora, ¿para qué sirvió el desierto? Para que ellos aprendieran a amar a Dios y también para que obedecieran sus mandamientos. Entonces, la gran demostración del poder divino iba a ayudar a Israel a reconocer la grandeza de Jehová. Y esto serviría de motivación para que el pueblo respondiera a ese amor divino. ¿Con cómo? Con obediencia y adoración. Fíjense, ¿cómo no amar al Señor si les había provisto de todo? ¿Cómo no amar al Señor si ellos habían tenido agua, alimento, los había guardado, etcétera? Y muchas veces nosotros no podemos comprender eso, lo importante que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, la única manera que nosotros podemos demostrar nuestro amor a Dios es con obediencia y con adoración. Entonces, Moisés, de los versículos 2 al 7, hace un argumento en el historial, amén, de Israel y de todas aquellas cosas que Israel había experimentado y vivido en el desierto. Fíjese, él hace un historial. Entonces, el resumen del rescate de Israel en Egipto hace hincapié a 4 elementos, le decía, ¿verdad?, relacionados con este éxodo. Las plagas contra Egipto, la salvación de Israel en el Mar Rojo, porque fue otra, la dirección y protección divina durante las jornadas en el desierto y el juicio divino sobre Datán y Abirán como ejemplo del castigo que Dios trajo sobre Israel por causa de la murmuración del pueblo. ¿Cuál es el tema de hoy? Amonestación contra la rebeldía. Mire, y ahorita ya vamos a entrar a ver algo muy, muy importante. Pero fíjese, déjeme decirle algo. Hay algo que en las iglesias es muy difícil, es un problema muy, muy, muy grande y es la murmuración. Hay gente que habla por envidia, hay gente que habla por desconocimiento, etcétera. Y esto es un cáncer dentro de las iglesias, es una contaminación. María, la hermana de Moisés, se le acerca a Aarón y le dice, ¿acaso el Señor solo habla por Moisés? María lo estaba viendo como su hermanito menor, ¿verdad? Como ¿verdad? ¿Qué me va a enseñar a mí? Y se equivocó. Y el Señor lo que hizo fue que reunió a los 3 y los confrontó. Y bueno, vemos en Éxodo cómo María se llena de lepra. Increíble, ¿verdad? La murmuración es igual al pecado de rebelión. Y el pecado de rebelión es igual al pecado de adivinación. Mire qué fuerte está esto. Ahora, antes de seguir, y porque quiero que nos centremos en Datán y Abirán. Amén. Porque estos se rebelaron contra la autoridad de Moisés y la rebelión contra
la iglesia, mire, la rebelión normalmente es contra el pastor, ¿verdad? O los líderes. ¿Y cómo comienza esto? Comienza con murmuración. Ese es el primer punto. Hermano, si a usted algún día alguien se le acerca para ir a hablar mal de un líder, para ir a hablar mal del pastor, o para ir a hablar mal de un hermano, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque hay gente que es especialista en murmuración, es especialista en divisiones de la iglesia, y qué difícil es que esta gente se vaya de las iglesias, porque hacen mucho daño. Y ahí pasan, ahí están. Entonces, ahora, para poder entender un poco más la rebelión que tuvo Datán y Abirán, que fue algo difícil, yo quiero que me acompañe a Números. Vamos a leer Números y vamos a leer varios versículos. Vamos a leer Números 16, del 1 al 35. Entonces, como le decía, en lo que usted busca en su Biblia, como le decía hace un momento, tenga mucho cuidado, porque usted se puede ir en la colada y usted puede decir, pero yo no hice nada. Mucha gente es arrastrada, mucha gente es llevada, y que el Señor le dé discernimiento. Ok, entonces, para poder entender lo que Moisés habla allá en Deuteronomio, les habló de las plagas del faraón, les habló del Mar Rojo, de cómo los había sustentado en el desierto y todas las cosas que habían pasado. Pero llama la atención que Moisés mencione a Datán y a Abirán. Es muy importante detenernos ahí. Hermano, pero los otros 3 puntos, sí, también. Pero solo el hecho de Datán y Abirán es muy importante. Dice Número 16, y voy a tratar de leerlo de una sola vez, tranquilo, para no quedarme mucho por el tiempo, para poder avanzar. Dice Número 16, del 1 al 35. Fíjese, dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Aquí quiero hacer una pausa. Y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Ok? Estaba Coré, que era descendiente de Leví. Fíjese. Y estaba Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Ok? Y se levantaron contra Moisés. Yo creo que con la lectura vamos a ir entendiendo muchas cosas. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Oiga, qué insensato es esto, porque levantarse, y por favor, aquí no estamos hablando de una adoración al ministro, una adoración al pastor, como muchos, ¿verdad? Llegan a decir es que, le va a ir mal. No, una cosa es que usted tenga cuidado contra quién se levanta, porque si ese pastor, si ese ministro es puesto por Dios, amén. Y si ese pastor o ministro no es puesto por Dios, la pregunta sería, ¿qué está haciendo allí? No estamos hablando de meter miedo como muchos predican, en que su vida no es un ejemplo y ¿cómo se llama? Y le dicen a todo el mundo que contra ellos no pueden hacer nada porque son los ungidos. El que es ministro y el que tiene la unción de Dios no se lo anda repitiendo a nadie. Y el que es ministro y es puesto por Dios, Dios pelea por él. Amén. Entonces, sigamos. 3. Y se juntaron contra Moisés
y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Increíble, ¿verdad? Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. No se lo repetía por gusto, sino que le está diciendo: ustedes han sido los escogidos para el sacerdocio. 9. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Porque aquí había algo, ¿verdad? En el corazón de Coré. Mire, este hizo que aquellos que eran de la tribu de Leví fueran contaminados. Por eso, hermanos, nadie está exento. Nadie está exento de caer en la murmuración. Y la murmuración es rebelión, y la rebelión tiene sus consecuencias. Versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Mire, qué increíble, ¿verdad? Ya contaminados. Porque mira, aquí es bien interesante, ¿verdad? Lo que había en ellos, la contaminación. Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Estamos en números 16, 19. Y oiga lo que dice el 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión,
Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Mire qué interesante. Versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, oiga, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Otra ocasión, aparte allá de la del becerro de oro, en la que le dice el Señor a Moisés, me lo voy a acabar a todos estos. Versículo 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Otra vez, Moisés intercediendo por aquellos rebeldes, aquellos murmuradores. Versículo 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de enrededor de la tierra de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en su derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Qué triste, qué difícil es que estos se llevaron en cuenta a sus familias. Pero qué corazón habrán tenido la familia para que el Señor se los haya llevado a todos. 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Le dijeron, no nos has dado una tierra, no nos has dado viñas, no nos has dado posesiones, nos sacaste de una tierra que fluía leche y miel. No, lo sacó de ser esclavos. Versículo 29. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, mire qué increíble, ¿verdad? Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Qué hace la murmuración? Irritar a Jehová. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, no quedó tiempo para que ellos dieran alguna disertación más o dijeran algo. No. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Mire hasta dónde llevó la rebelión, la murmuración de estos hombres. Increíble, ¿verdad? Entonces hoy podemos regresar otra vez a Deuteronomio y ahora podemos entender por qué dentro de estas 4 cosas, las plagas,
la mano poderosa, el mar, el poder que tuvo, ¿verdad? Para sacarlos de Egipto también, pero Datán y Abirán. Entonces, Moisés introduce el caso de Datán y Abirán como un ejemplo de la disciplina divina, porque mire, de Dios nadie se puede burlar. Entonces, en su rebelión contra Moisés, Datán y Abirán murmuraron contra Dios. El hecho de que hayan murmurado contra Moisés, murmuraron contra Dios. Repito, hermanos, cuando usted murmura, o cuando alguien, porque yo probablemente usted me decir, hermano, yo no soy de esos, qué bendición, no somos de esos. Bueno, pero cuando alguien murmura con aquel que ha sido puesto por Dios, no es contra esa persona que murmura, es contra Dios. Entonces, ¿por qué? Porque habían dicho que Moisés los sacó de Egipto para hacerlos perecer en el desierto. Eso está ahí en lo que leímos, número 16:13. Entonces, ¿cuál era la visión de estos hombres, de Datán y Abirán? ¿Cuál era la visión de ellos? Bueno, para ellos, Egipto era una tierra que fluía leche y miel. Para ellos, Egipto ya tenía todo. ¿Para qué moverse a un lado? Amén. Hablaron de que él era el que los había llevado y no había hecho nada. Pero por causa de la dureza de sus corazones, Datán y Abirán se olvidaron de que en Egipto también era la tierra donde ellos habían servido como esclavos del faraón. La diferencia es que en Egipto ellos no podían gozar de una libertad ni de eso que se hablaba. Egipto tenía abundancia. En ese momento, cuando Israel estaba ahí, era el imperio del mundo, el imperio del mundo en ese momento. Claro que tenía que haber abundancia allí, pero era el lugar en donde ellos habían sido esclavos y habían trabajado para Faraón. Ahora, Canaán, si era verdaderamente la tierra abundante y fértil, la tierra que fluía leche y miel, y el lugar donde el pueblo de Dios podía adorar a Dios libremente. Canaán sí era el lugar. Mire, donde Dios lo ponga a usted, y a donde Dios lo mueva, y donde Dios lo establezca, ese va a ser el mejor lugar. Él puede hacer fluir leche y miel de donde no había, pero es el lugar que Dios ha puesto. No quiere el Señor que nosotros estemos en Egipto, porque en Egipto somos esclavos. Usted y yo en el mundo somos esclavos, pero nos ha libertado, y a donde nos tenga, Él siempre va a traer esa provisión. Entonces, por esta incredulidad, imagínense, ¿verdad?, y rebelión, Datán y Abirán fueron destruidos cuando la tierra se abrió y se los tragó. A ellos y a los hombres que se habían rebelado con ellos, porque al final dice que también aquellos 250 hombres. Entonces, el caso de Datán y Abirán sirvió para que Israel aprendiera una lección, no se le olvidara. Y esta lección quedara en sus mentes, amén, quedara en sus corazones. ¿Y cuál era la enseñanza que el Señor quería dejar ahí por medio de Moisés? La santidad a Jehová no permite rebelión. Amén. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Entonces, ¿por qué Israel no fue destruido otra vez? Aquí vemos a un Moisés que junto con Aarón, ¿verdad?, intercedieron una vez más por Israel. Nada más. Pecaron, se rebelaron, murmuraron, y otra vez viene
a Moisés y dice, pero un hombre pecó, un hombre fue suficiente para que todos estos murieran, incluyendo los 250. Amén. Que se habían revelado. Entonces, volviendo otra vez a Deuteronomio 11, yo hermano, yo espero que quede muy claro esto de la murmuración, que es una rebelión. Recuerde, es amonestación contra la rebelión. ¿Y cuál fue la rebelión? La murmuración. Hermanos, cuando alguien le quiera venir a hablar mal de otro en su congregación, en donde esté, no lo escuche. No, hermano, sea muy claro. No, hermano, por favor, esas cosas no las cuente. Conmigo para eso no. Muchas veces decimos chisme o chambre, es murmuración. Amén. Tengamos mucho cuidado. Entonces, Moisés dice que la presente generación y la generación que había presenciado lo que Jehová había hecho, la que recibiría la bendición de Dios que había prometido a sus antepasados. Que esta presente generación es la generación que había presenciado lo que Jehová había hecho. Y esta generación es la que recibiría la bendición que Dios había prometido a sus antepasados. Pero recuerde una cosa, el pacto ¿con quién era? ¿Con qué vimos el jueves pasado que le dice Moisés? ¿Por qué les voy a dar esta tierra? Por sus padres. Y no estaba hablando por los papás de ellos, no, estaba hablando por Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, por la promesa a Abraham, que fue el primero el que se la dio, que seguía con Isaac y de ahí con Jacob, de donde salen las 12 tribus, por ellos es que ustedes van a tener esta bendición. Fíjese, en Deuteronomio 5:3, aquí cerca, quiero buscarlo, se lo voy a leer rápidamente, dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. Oiga, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, los que estamos aquí hoy vivos. Era un pacto que se estaba haciendo con los que estaban vivos, no con aquella generación rebelde. Mire lo que hizo el Señor. Usted puede entender esto, hermano, que cuando había esa rebeldía, el Señor se los apartaba. El Señor los sacaba de ahí. Tengamos cuidado de que nosotros, por nuestra rebelión, seamos eliminados. Entonces, en el versículo 2 dice, y comprended hoy por qué no habló con vuestros hijos, que no han sabido, oiga, ni visto. Entonces, aquí hay un doble énfasis, vosotros y vuestros hijos. Sirve como una exhortación al pueblo a aprender de su pasado. ¿Qué les estaba diciendo? Miren, a esta generación, sus papás se equivocaron y por eso murieron y no entraron. Ahora ustedes tienen hijos. De ustedes depende, oiga, qué duro, ¿verdad? Ahora de ustedes depende si entran todos, porque si ustedes siguen de rebeldes, si ustedes continúan haciendo lo que sus padres hicieron, ustedes no van a entrar. Los voy a consumir. Mire, hemos visto ahí los ejemplos, ¿verdad? Que cuando el Señor con el que era rebelde, lo eliminaba. No mató a unos, ¿verdad? Vemos en varias situaciones de lo que vivió Israel en el desierto. Los que murieron con el becerro, con la serpiente, los de Coré y los de Datán y Abirán, los que murieron en el transcurso de los años. Entonces, ¿qué estamos nosotros esperando? ¿Qué estamos haciendo? Tengamos mucho cuidado. Ahora, quiero concluir con el versículo 8.
guardad, Deuteronomio 11:8, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y hay una versión, dice, por tanto, guardar todos los mandamientos que yo os mando hoy, para que seáis fuertes. Oiga, ¿qué nos hace fuertes? Guardar los mandamientos. Y lleguéis a tomar la tierra a la cual cruzáis para tomarla en posesión. Entonces, ¿qué nos ayuda a ser fuertes? Guardar sus mandamientos. Es a lo que Pablo se refería. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cuando yo cumplo su palabra, sus mandamientos, esto me fortalece. Entonces, quiero concluir con esto. Para evitar la disciplina de Jehová, Israel tenía que ser un pueblo obediente. Para evitar la disciplina de Jehová, usted y yo debemos de ser obedientes y guardar su palabra. Entonces tengamos cuidado, porque muchas veces la envidia, el rencor, la molestia nos puede hacer que caigamos en este error. Hermanos, de verdad, y se lo digo con mucha sinceridad, dejemos de ser chambrosos y chismosos. Ahí deje, usted no se preocupe. Pero muchas veces nosotros vemos cómo llega alguien vestido, vemos que hace no sé qué cosa. Dios va a arreglar cuentas con cada uno. Y también tenga cuidado, mucho cuidado en levantarse contra una autoridad que ha sido puesta con Dios. Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Oiga, aclaro, puesta por Dios. Puesta por Dios. Es mejor, hermano, que usted, si usted porque escuchan hermanos de otros lugares y es una bendición. Pero mire, hermanos, si usted en el lugar que está considera y ve un montón de cosas, entonces hay mucha gente que sus iglesias, y eso es bien triste porque muchas veces uno lo ve, sus iglesias son club social, no tienen pastor. El pastor está ahí para ver qué hacemos, qué actividad y todo lo demás, y tienen una necesidad espiritual, pero no buscan una iglesia. Y ahí son felices. Pero dentro de eso vemos mucho este movimiento de un chambrerío y de hablar y de murmuración y todo, y uno dice, no. Hay que salir de eso, porque no se va a madurar. Bueno, no sé por qué estoy tocando esto, pero bueno. Ahora, ¿qué les dice? ¿Qué es lo que les quiere decir Moisés en el versículo 8? Que solamente por la obediencia el pueblo podía conquistar la tierra prometida. Les dice, si ustedes obedecen, van a conquistarla. Si ustedes obedecen, esa tierra que fluye leche y miel es de ustedes. Entonces, la obediencia a los mandamientos era la condición de Dios que imponía al pueblo para conquistar la tierra de Canaán. Sí, era necesario ponerla impuesta, porque si no, si el Señor se las daba y ellos sin cumplir nada, iba a ser peor. Amén. Eso está en Deuteronomio 4:1 y también Deuteronomio 8 del 2 al 6. Y el cumplimiento de la promesa que el Señor había hecho a Abraham y sus descendientes era condicional y dependía de la obediencia de Israel a las demandas del pacto. Oiga esto, era condicional. El cumplimiento de la promesa era condicional. Y finalizo leyendo Deuteronomio 7:12.
y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y dice en el 13, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Amén. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y oiga lo que dice, increíble, pero oiga lo que dice el 15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Amén. Entonces, el Señor le manda a decir a Israel, así como nos habla a nosotros en esta noche, amonestación contra la rebeldía. Y la rebelión se muestra en la murmuración. Por eso les menciona el caso de la murmuración en esos 4 puntos que el Señor le quería decir o recordar a Israel para que obedeciera. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites aprender de tu palabra. Señor, gracias porque sabemos más de ti. Gracias, gracias, gracias. Señor, porque con amor eterno nos has amado. ¿Qué pides tú? Que te amemos. ¿Qué pides tú? Que obedezcamos a tu palabra. Y tu promesa es condicional. Sí, es condicional. Porque tú la cumplirás a medida que nosotros la cumplamos. Señor, por eso es que hemos comprendido qué significa venga tu reino y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, enséñanos a amarte y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.